La Primera Guerra Mundial, más allá de los efectos inmediatos en los países involucrados, tuvo un impacto en la conciencia global que perduró durante décadas. A medida que las sociedades intentaban superar la destrucción y las tragedias humanas, los cambios sociales, económicos y políticos fueron tan profundos que moldearon el curso del siglo XX de maneras que pocos podían haber previsto en 1914. Una de las transformaciones más significativas fue el auge de los movimientos revolucionarios y el colapso de las estructuras de poder tradicionales. El descontento popular con las élites gobernantes, que a menudo se percibían como responsables del conflicto, contribuyó al surgimiento de nuevos movimientos políticos. La Revolución Rusa de 1917, por ejemplo, representó un cambio radical en el poder. Con la caída del zar Nicolás II y la posterior creación del primer Estado comunista, bajo la figura de Lenin, esto marcó el inicio de una serie de revoluciones y luchas ideológicas que definirían el siglo XX. La Revolución Rusa también inspiró movimientos de izquierda y comunistas en otras partes del mundo, alterando el equilibrio de poder y contribuyendo a las tensiones ideológicas entre el capitalismo y el socialismo. En el centro de Europa, los imperios que durante siglos habían dominado el continente se desintegraron. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano se desmoronaron, creando nuevos países y dejando vacíos de poder que rápidamente fueron llenados por movimientos nacionalistas. En el caso de Alemania, la caída del Kaiser Guillermo II y la proclamación de la República de Weimar significó el fin de un imperio, pero también trajo consigo una inestabilidad política que, más tarde, sería aprovechada por Adolf Hitler y el partido nazi. Alemania se enfrentó no solo a las humillantes reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles, sino también a una crisis económica y política que se convertiría en terreno fértil para el extremismo y el nacionalismo. La crisis económica, exacerbada por la devastación de la guerra, afectó gravemente a las economías de Europa y sus colonias. A pesar de los intentos de reconstrucción, las dificultades persistieron durante los años posteriores. La inflación, el desempleo y las deudas resultantes de la guerra empeoraron las condiciones de vida en muchas naciones. En Alemania, por ejemplo, la inflación alcanzó niveles estratosféricos y la economía se desplomó, lo que dejó a millones de personas sin trabajo y en situaciones de extrema pobreza. Este contexto económico creó un caldo de cultivo para el ascenso de movimientos radicales como el nazismo, que apelaban a los sentimientos de humillación nacional y al deseo de revancha contra los aliados. A nivel internacional, el impacto de la guerra también se sintió a través del debilitamiento de las grandes potencias europeas. La guerra dejó a países como Francia y el Reino Unido en una situación financiera precaria, y aunque eran potencias victoriosas, sus economías no se recuperaron fácilmente. El ascenso de los Estados Unidos como una potencia global después de la guerra alteró el equilibrio de poder en el mundo. En 1917, cuando Estados Unidos entró en la guerra, su contribución no solo fue en términos de tropas, sino también de recursos y capital. Al final del conflicto, Estados Unidos emergió como la principal potencia económica y política, desplazando a las antiguas potencias europeas. El debilitamiento de las potencias europeas también fue un factor en el proceso de descolonización que comenzó a gestarse durante la primera mitad del siglo XX. Muchos de los pueblos colonizados en África y Asia empezaron a cuestionar el dominio europeo sobre sus territorios. Durante la guerra, algunas colonias de Europa fueron expuestas a la idea de que su lucha y sacrificio por las potencias coloniales no se correspondía con los beneficios de mantener el control imperial. Tras el fin del conflicto, el resentimiento hacia las potencias coloniales creció y las demandas de independencia comenzaron a tomar fuerza en varios lugares, como en la India, donde Mahatma Gandhi lideró un movimiento pacífico contra el dominio británico. La guerra también marcó un cambio en la percepción de la diplomacia y las relaciones internacionales. La idea de una guerra para acabar con todas las guerras fue reemplazada rápidamente por una comprensión de que la paz no era algo garantizado, y que las relaciones internacionales debían ser gestionadas con mayor cuidado. A pesar de los esfuerzos de la Sociedad de Naciones, la falta de poder real y la incapacidad para prevenir la agresión de potencias como Japón e Italia demostraron que la diplomacia solo era efectiva si las grandes potencias se comprometían a mantenerla. El fracaso de la Sociedad de Naciones sentó las bases para el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de crear una organización más vasta y efectiva para la resolución pacífica de conflictos. El impacto cultural de la guerra también fue profundo, ya que alteró la forma en que las generaciones posteriores vieron la guerra, la política, la sociedad y la moralidad. La Primera Guerra Mundial fue un catalizador para el pensamiento crítico y la disidencia en muchos niveles. La terrible experiencia del conflicto dejó una marca en la psicología colectiva,
que se reflejó en las obras de escritores y artistas que luchaban por entender y procesar el sufrimiento. Los años de la guerra se convirtieron en un periodo de reflexión y cuestionamiento, donde se buscaban nuevas formas de interpretar el mundo. Las artes y la literatura, después de la guerra, no solo reflejaron la desesperación, sino que también se convirtieron en un medio para explorar la alienación, el absurdo y la desilusión que muchas personas sintieron en relación con la vida, la política y las instituciones. En la literatura, autores como T.S. Eliot y Virginia Woolf trataron temas de caos y fragmentación, reflejando el trastorno social y emocional que resultó del conflicto. Los movimientos artísticos, como el surrealismo y el dadaísmo, desafiaron las convenciones tradicionales y buscaron escapar de los límites impuestos por una sociedad que, según ellos, había llevado a la humanidad a la autodestrucción. La Primera Guerra Mundial también impulsó avances tecnológicos que, aunque inicialmente diseñados para la guerra, influyeron en la vida civil de manera importante. El desarrollo de la aviación, por ejemplo, no solo cambió la guerra, sino que también fue un catalizador para la industria de la aviación comercial. Los avances en las comunicaciones, como la radio, la telefonía y las tecnologías de radar, también encontraron aplicaciones en la vida cotidiana y en la industria. A lo largo de la historia, la memoria de la Gran Guerra ha sido constantemente renovada y su influencia sigue siendo relevante para comprender el presente. Los monumentos a los caídos, los recuerdos de los veteranos y las lecciones que se extraen de la guerra continúan desempeñando un papel crucial en las discusiones sobre la paz y la diplomacia internacional. Las generaciones que nacieron después de la guerra se vieron marcadas por la sombra de la violencia, pero también por la esperanza de que, al aprender del pasado, podrían evitar los mismos errores. La Primera Guerra Mundial fue una lección de los horrores que la humanidad puede infligir sobre sí misma, pero también un recordatorio de la necesidad constante de buscar la paz y evitar la guerra a toda costa.